Estamos entonces en el electivo de Filosofía Política para tercero medio, día 23 de marzo. ¿Ya? Si vieron el correo que les envié ayer, acabo de subir ayer mismo la clase de la semana pasada al canal del electivo de Filosofía. ¿Ya? Les mandé un correo a todos. Entonces, de ahora en adelante las clases van a estar ahí. ¿Ya? Esta clase también, después tengo que descargarla, volverla a subir a YouTube. Entonces van a estar en el canal del electivo. Sería bueno quizás que se suscribieran al canal de este electivo. Les mandé el link ayer. ¿Ya? Entonces vamos a ir con algunas cosas de la clase anterior. ¿Sí? Vamos a ir viendo acá si están llegando más compañeros. Tratan de llegar a la hora, porque si no es más o menos molesto estar aceptando a cada rato que entre gente atrasada. Obviamente pueden ustedes tener algún problema de internet, alguna cosa así, pero si no ese es el caso, lleguen a la hora. ¿Ya? Si no es una interrupción de la clase. ¿Sí? Vamos entonces a algunas cosas de Hobbes. ¿Sí? Estamos nosotros estudiando la filosofía política de Hobbes. Hobbes, un filósofo inglés, vivió prácticamente toda su vida en el siglo XVII. ¿Sí? Acá tenemos una pintura de él, un tipo muy conocido en Inglaterra, en el mundo también. Entonces vamos a retomar algunas cosas contra las que Hobbes escribe. La primera era que a Hobbes le tocó vivir en medio de una guerra civil. ¿Ya? Es decir, cuando él vivía en Inglaterra, había muchos bandos enfrentados, ¿sí? Por quién era el legítimo heredero del trono. Se apoyaban a familias y a reyes diferentes. ¿Ya? Entonces, prácticamente, Hobbes vivió en una época difícil de Inglaterra. ¿Sí? Vivió al medio de una guerra. Por eso mismo el tipo aprendió a odiar la guerra. ¿Sí? Segundo, Hobbes escribe en contra del derecho divino de los reyes. Antiguamente se pensaba que el poder político tenía su origen en cuestiones divinas. ¿Sí? Incluso había otro inglés, Robert Filmer, que decía que los reyes de Inglaterra eran descendientes directos de Adán. Imagínense, origen divino del poder. Hobbes va a escribir en contra del origen divino del poder. Empezaron acá a cortar pasto o alguna cosa así, y un poco de ruido. ¿Ya? Ok. Ahí la cortadora de pasto. Siguen llegando compañeros atrasados. Y tercero, Hobbes está escribiendo en contra de la idea griega de que el hombre es un animal político o social por naturaleza. Esta idea de que el hombre es un animal político o social por naturaleza se la debemos, por supuesto, a Aristóteles. ¿Sí? Entonces está en contra. Ya vimos que a partir de la idea de estado de naturaleza, un estado en el que no hay autoridad ni instituciones, para Hobbes ese estado derivaría en el 100% de los casos y de manera muy rápida en un estado de guerra. Entonces, al revés de Aristóteles, Hobbes va a pensar que el hombre como especie es un animal asocial, digamos, y apolítico por naturaleza. ¿Sí? Les estaba diciendo entonces que traten de llegar temprano, si no es una distracción para la clase estar yo aceptándolo acá, a cada rato. ¿Ya? Entonces vamos con los conceptos que vimos nosotros la semana pasada. Esta era la lista de conceptos que ustedes deberían comprender sobre esta primera parte de Hobbes. Primero, el estado de naturaleza. ¿Alguno de ustedes podría decirme a qué se refiere el concepto de estado de naturaleza en Hobbes? Repito la pregunta, ¿alguno de ustedes podría decirme a qué se refiere el concepto de estado de naturaleza en Hobbes? Sofía Aguayo, Un estado sin leyes. ¿ya? Un estado sin leyes perfecto, sin qué otra cosa más. Sin policía, sin nada. Claro, un estado sin instituciones. Ahora, lo más importante para Hobbes es que en el Estado no existen leyes escritas, no existen testigos, no existen instituciones y tampoco existe soberano. No existe alguien que mande sobre todos los demás. ¿Ya? Ese es el concepto de Estado de naturaleza. El siguiente es el concepto de estado de guerra. ¿Alguien podría decirme más o menos a qué se refiere Hobbes con el estado de guerra?
Perfecto. Acá tenemos la explicación del estado de guerra. El estado de guerra para Hobbes sería un estado que surge de la igualdad de cada hombre en cuanto a intelecto y fuerza física, y de esta igualdad se sigue que cada uno espera obtener lo mismo que los demás. ¿Ya? De nuevo yo alguien, acá tengo que cambiar de pantalla, permitir un pérdida de tiempo. De la igualdad del hombre se sigue que cada uno espera obtener lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros estamos en estado de naturaleza, según Hobbes, es decir, en un estado en donde no existen instituciones, ni leyes, ni castigos, ni soberanos, tenemos que prácticamente, gracias a la sola naturaleza humana, y por naturaleza humana Hobbes se refiere a la igualdad, en tanto intelecto y fuerza física, inmediatamente ese estado de naturaleza degeneraría en un estado de guerra de todos contra todos. ¿Ya? Acá tenemos la cita. De esta igualdad, en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Pero no, así no se puede con tanto trazo. Ya tengo que cambiar de pantalla, aceptarlos y después volver con la clase. No, no se puede hacer. Porque la próxima semana van a llegar a la hora. De aquí que un agresor no teme a otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros, con sus fuerzas unidas, para desposeerle y privarle no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o su libertad. Y el invasor, a su vez, se encuentra en el mismo peligro con respecto a otros. Tenemos entonces que la igualdad natural de los hombres en cuanto a intelecto y fuerza física, cada uno espera obtener lo mismo que los demás, por tanto, en un estado de naturaleza, surgiría un conflicto aparte de tres razones principales. ¿Sí? Acá tenemos el resumen de la clase anterior. Tenemos acá entonces el resumen de la clase anterior. Teníamos que el estado de naturaleza, estado donde no existen instituciones, ni ley ni castigo, no existe gobierno ni soberano. Tenemos estado de guerra, que surge inmediatamente en ese estado de naturaleza, un estado que surge de la naturaleza humana misma, porque existe igualdad entre los hombres en cuanto a fuerza e inteligencia, y a raíz de esta igualdad cada uno espera obtener lo mismo que los demás. ¿Sí? Ahora acá tenemos que de la razón 1 y la razón 2. Para Hobbes se seguirían las siguientes causas del conflicto, que derivarían de estas mismas. La primera es la competencia entre los hombres, por comida, casa, mujeres, esclavos, etc. Ahora, ¿por qué hay competencia entre los hombres? Porque Hobbes parte del presupuesto de que los hombres somos iguales en fuerza e inteligencia, pero también en naturaleza. Si ustedes se fijan, todos nosotros, por el mero hecho de ser humanos, necesitamos comer, por ejemplo. Todos nosotros, por el mero hecho de ser humanos, necesitamos abrigo, necesitamos casa, necesitamos quizá, qué sé yo, animales para trabajar la tierra, etcétera. Entonces, solamente por nosotros, ser de la especie humana, necesitamos las mismas cosas. Como todos necesitamos las mismas cosas, y en la naturaleza esas cosas no son abundantes, se sigue que va a haber una competencia entre los hombres por las cosas que todos necesitamos, y que son cosas escasas. ¿Sí? La comida puede escasear, la comida no es infinita, no cae del cielo. ¿Sí? Entonces, como es un bien muy deseado por todos, que además es escaso, se sigue que va a haber una competencia por ese bien. Recordemos, nosotros todos queremos comida porque, bueno, somos humanos y necesitamos comer. ¿Sí? Entonces sí que hay una competencia. Vamos con la B, que es la desconfianza. Al saber que cada uno de los otros tiene la misma fuerza e inteligencia que yo. De nuevo, Hobbes parte del presupuesto de que todos somos iguales en fuerza e inteligencia y que también, a partir de esa igualdad, cada uno espera obtener lo mismo que los demás, ¿no? Entonces, yo soy consciente de que el resto de individuos son humanos, igual que yo, y estoy consciente de que yo mismo necesito ciertas cosas. Por tanto, yo soy consciente de que los demás quieren las mismas cosas que yo, y esperan las mismas cosas que yo. Y como todos estamos compitiendo por estos bienes que son escasos, se sigue que yo sé que el otro quiere lo que yo quiero, tanto como yo quiero lo que él tiene. ¿Sí? Y la tercera causa
para Hobbes, el conflicto en estado de naturaleza sería la gloria. ¿Sí? Básicamente es que cualquier cosa puede terminar en un conflicto. Hobbes lo dice de manera más bonita. La tercera recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya sea directamente en sus personas o de modo indirecto en su descendencia, en sus amigos, en su nación, su profesión o en su apellido. Imaginen entonces que la gente en nuestro país actual se pone a veces a discutir por estupideces y a pelear por estupideces. Imaginen eso mismo, pero en estado de naturaleza, en donde no existe ningún castigo por pelea. ¿Sí? Tenemos esa situación multiplicada por miles o por cientos. ¿Sí? Entonces, si yo voy caminando, alguien me dice, no sé, tu apellido es gracioso, inmediatamente en estado de naturaleza una pelea que puede terminar a muerte. ¿Sí? Una pelea de muerte. Resumen, entonces, ya vimos esa diapositiva. Vemos acá sobre la desconfianza y el concepto de guerra en Hobbes. Cuando Hobbes habla de guerra, el tipo no quiere decir que simplemente todos estén pegando palos, ¿no? También puede ser una guerra fría. Dice, la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Es decir, si yo más o menos estoy consciente de que mi vecino está juntando armas para protegerse, yo también puedo juntar armas para protegerme en estado de naturaleza, ¿sí? Como yo estoy consciente de que yo y mi vecino somos iguales, somos humanos y que por tanto no necesitamos las mismas cosas, estoy consciente de que el vecino quiere las cosas que yo tengo, tanto como estoy consciente de que yo quiero las cosas que tiene él. Por tanto, para Hobbes, un estado de guerra sería también una especie de guerra fría en donde todos sabemos, ¿no?, que los demás se están armando, ¿sí? No es necesario disparar un tiro o ir a pegarnos todos en la cabeza. Tenemos acá la siguiente idea, que era creo la última de las ideas que estudiamos en la clase anterior, que era la idea de convencionalismo moral, ¿ya? Esto se refiere a que lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto no son cuestiones objetivas. Entonces acá le hago la pregunta a ustedes. ¿Lo bueno, lo malo, son cuestiones objetivas o son cuestiones subjetivas? Renato Armejo. Sí, Le hago de nuevo la pregunta. ¿Lo bueno y lo malo son cosas objetivas o son cuestiones subjetivas? objetivos. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Qué entiende usted por objetivo? Veo también a Francisca Manríquez. Francisca Manríquez está ahí. Francisca Manríquez. Francisca Manríquez. Sofía Guayo. Vamos a ver el chat a ver si hay alguien acá. Sofía Aguayo. Francisca Manríquez. Bueno, si no está, la expulsamos, ¿no? Profe, Sí. lo bueno y lo malo son cosas que no existen por lo que dice el texto. Ya, perfecto. Explíqueme un poco la idea de eso. De por qué no Eh, existiría lo bueno y lo malo. que son acuerdos que toman las sociedades. Ya, perfecto. ¿Y usted estaría de acuerdo con eso o no? Es que si no hay como una ley que diga qué es bueno y qué es malo, Ujú. no sé. ¿Ya? ¿Pero usted estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo con que lo bueno y lo malo son inventos, ¿no? Sí, yo digo que sí. Perfecto. Vamos a ver acá el chat. Subjetivo, debido a nuestro concepto de moral, lo que nosotros consideramos bueno y malo. Cuando estamos diciendo que algo nos parece bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué significa bueno? Lo bueno se refiere más a lo que la sociedad considera correcto, ¿no? Lo que Ya, se perfecto. conoce como moralmente correcto. Ya, perfecto, muy bien. Y se nos repite la pregunta, ¿qué significa correcto? Por ejemplo, cuando digo yo,
matar es incorrecto. ¿Podríamos cambiar incorrecto por algún sinónimo que ustedes conozcan? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos incorrecto? Indebido, quizá. ¿Cómo? Indebido. Indebido ya es lo que no se debe hacer. ¿Ya? Perfecto, bien. Entonces tenemos que tener esta idea clara. Para Hobbes, la moral, o bueno, malo, justo o injusto, no son cuestiones objetivas, no son cosas que existan en la naturaleza, ¿sí? Como las piedras o los árboles, sino que más bien son inventos, son ideas. ¿Ya? Y en estado de naturaleza, como no hay ley escrita, se sigue que no hay ni bueno ni malo, ¿sí? Porque lo bueno y lo malo serían cuestiones que empiezan a aparecer cuando hay ley. ¿Ya? A eso se refiere la idea de convencionalismo moral. La moral es una convención, es un acuerdo. ¿Ya? La moral no es algo que existe objetivamente. Por ejemplo, para los cristianos, para los que creen en Dios y esas cosas, la moral sería objetiva. La moral sería lo bueno y lo malo, sería lo que Dios manda que es lo bueno y lo malo. Esa es una idea objetiva de la moralidad. Para Hobbes no, para Hobbes lo bueno y lo malo no existen en la naturaleza. ¿Sí? Son inventos, son convenciones. ¿Sí? Obviamente eso a Hobbes en su época le trajo muchos problemas con la iglesia. Afirmar que lo bueno y lo malo son solo inventos y no son reglas objetivas que puso Dios. ¿Sí? A Hobbes creo que se quemaron libros de Hobbes también. ¿Sí? De hecho, decirle hobbesiano a alguien era un insulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en contra del principio cristiano de que lo bueno y lo malo son valores objetivos. ¿Sí? Para Hobbes, lo bueno y lo malo son solo inventos. Entonces, en la guerra de todos contra todos del estado de naturaleza, las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. ¿Sí? Lo que tiene como consecuencia es que no existe propiedad. No hay ninguna diferencia entre tuyo y mío. ¿Ya? Teníamos entonces esta pregunta polémica, sobre todo la segunda. Según el sistema de Hobbes, tenían los indígenas americanos propiedad legítima sobre la tierra. ¿Alguien que quiera dar una opinión al respecto? Por ejemplo, antes de que existiera el Estado de Chile, por ejemplo, ¿tenían los mapuches propiedad sobre las tierras? ¿Propiedad legítima? ¿O no le podríamos llamar a eso propiedad? ¿Alguien que entregue su opinión al respecto? Legítima, legítima no estaba comprobada porque no había un papel y no había nada para comprobar que ellos tenían la tierra, así que Ujú. básicamente se regían solamente sobre la palabra que ellos tomaban. Perfecto. Oye, supongamos nosotros estamos en lo que ahora es Chile, los años 500 y tantos, cuando llegaron los españoles. Los españoles vienen, matan, digamos, indígenas por tierra, y lo mismo al revés también. ¿Se podría eso considerar malo, según el sistema de Hobbes, o injusto? No, ¿Por qué de razón? acuerdo a ellos no, porque están en un estado de guerra en donde cada uno lucha por sobrevivir por su cuenta. Perfecto. Eso según Hobbes. Y según ustedes, en ese estado habría bueno, malo, o justo, injusto. No tienen por qué estar de acuerdo con Hobbes, ¿no? Según ustedes, Mm, en esa guerra, ¿podría haber bueno, malo, justo o injusto? Quizá algunas cosas fueron injustas y quizá algunas cosas fueron justas, Ujú. pero como se dice, en la guerra todo vale. Claro, es lo que pensaría Hobbes. ¿Cómo puede haber justo o injusto, bueno y malo, si es que no había ley común entre ambos pueblos? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Está Renato Armijo, está Lucas Godoy, Francisca Manríquez, no sé si habrá llegado, Francisca Manríquez, o Isidora Vidal. Isidora Vidal, Isidora Vidal, está. Perfecto, seguimos entonces con algunos conceptos. Eso era más o menos lo que teníamos la semana anterior. Entonces, fíjense, si ustedes quieren saber si aprendieron o no aprendieron lo que debían aprender con la clase anterior, tienen que fijarse en estos conceptos que aparecen acá. Tienen que preguntarse ustedes a sí mismos
sé lo que es el estado de naturaleza, podría explicar lo que es el estado de guerra, podría explicar cuáles son las causas del conflicto en el estado de naturaleza, podría explicar yo la relación entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, podría explicar yo la idea de convencionalismo moral. Eso lo pueden hacer ustedes mismos, ¿no? Entonces, vamos con los conceptos esta semana, que vendrían a ser los conceptos que aparecen en el nuevo plan de trabajo, ¿ya? Entonces, empezamos con Thomas Hobbes, parte 2, ¿ya? Acá tenemos nuevos conceptos fundamentales: ius y lex, derecho y ley, el concepto de derecho natural, el concepto de ley natural o lex naturalis, las dos primeras leyes naturales y el pacto o contrato social. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la expresión contrato social o pacto social? ¿Alguna vez por ahí en la tele, en las noticias o en alguna clase de historia han escuchado el concepto de contrato social o pacto social? No, no mucho. Isidora dice que no, Jade tampoco. ¿Alguien ha escuchado el concepto de pacto social o contrato social? Generalmente creo que está en historia como en primero medio o algo así. Creo. No sé si me falla la memoria. Bueno, vamos a llegar a ese concepto y lo vamos a explicar cuando corresponda, ¿ya? Entonces acá les tengo las preguntas con las que vamos a partir la exposición de los conceptos de hoy, ¿sí? Recordemos que los primeros conceptos van a ser ius y lex, o, dicho en español, derecho y ley. Buscando imágenes sobre ius y lex, me apareció esta. Existe un grupo de abogados que se llama así, ius y lex, asesoría jurídica. Justo. Buen nombre. Entonces, les tengo estas preguntas, como para partir introduciendo estos conceptos. ¿Podrían existir derechos en estado de naturaleza? Hago la pregunta a todos. Dado lo que hemos estudiado, a partir de lo que hemos estudiado sobre el estado de naturaleza de Hobbes, ¿podrían existir derechos en estado de naturaleza? No, Ya, perfecto. ¿Por qué razón no podrían existir derechos en estado de naturaleza? porque no hay leyes que hagan que esos derechos se vuelvan válidos. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Podrían existir derechos en estado de naturaleza? Bien. La segunda pregunta tengo acá. Nos estamos preguntando si existen derechos en estado de naturaleza, pero primero tenemos que saber qué es un derecho. ¿Alguien me podría decir lo que es un derecho? ¿O la definición que ustedes manejan de derecho? Lo que entiendan, así por derecho muy en general. No importa si está bien o está mal, digamos, es solamente como para ver lo que ustedes entienden por derecho. De nuevo, no importa si está bien o mal. Ailén Villavicencio. ¿Está Ailén Villavicencio? Bastián Salazar. ¿Está Bastián Salazar? ¿Está de peso? El derecho no sería como una norma o una ley en lo que protege como en lo que va la dignidad del humano o lo que tengo permitido como mínimo Ya. tener o realizar. Perfecto. Hay una noción muy, muy moderna, muy contemporánea de derecho. ¿Ya? Ahora, el CAE me dice que el derecho es una ley. ¿Ya? Nosotros precisamente vamos a hacer acá una distinción entre derecho y ley, porque Hobbes lo entiende de manera diferente, al menos en la época de Hobbes se definían esas dos palabras de manera diferente. Entonces vamos ahora a la definición de lo que Hobbes entiende por derecho. ¿Ya? ¿Existe un derecho en estado de naturaleza? ¿Qué es un derecho? Este texto lo saqué del libro de Iturralde, que aparece en su plan de trabajo, aparece un link para descargarlo. ¿Ya? Entonces necesito a alguien acá que lea este extracto. Jade, ¿podría ser tú mismo? Ya me duele un poco la garganta. Jade. No tengo al tiro el plan de trabajo abierto así, pero así, No, no, acá. sí, Esto de acá. Sí, podría leer esto. sí. Aunque quienes se ocupan de...
Aunque quienes se ocupan de estas cuestiones acostumbran a confundir ius y lex, derecho y ley, precisa distinguir estos términos, porque el derecho consiste en libertad de hacer, de omitir, o de omitir, mientras que la ley determina y obliga una de estas dos cosas. Hasta Así, ahí, ¿ahí? hasta ahí. Ya. Tenemos entonces que el derecho consiste en una libertad de hacer o de omitir. Omitir significa no hacer, ¿sí? Es decir, el derecho es una libertad para hacer o no hacer, ¿sí? Derecho, entonces, es una libertad para hacer o no hacer, mientras que la ley determina y obliga a hacer o no hacer. Entonces, el derecho va de la mano con la palabra libertad, de hacer o no hacer, mientras que la ley determina o obliga a hacer o no hacer. ¿Sí? Siga, Jade, desde acá. Ya. Así, la ley y el derecho definen tanto como la obligación y la libertad, que son incompatibles cuando se refieren a una misma materia. El derecho al aborto, por ejemplo, es un ejemplo de ius, en tanto que garantiza la libertad de las mujeres a acceder a una operación de interrupción del embarazo, pero no obliga por ello a nadie. En cambio, si este derecho se regula mediante una ley que impida su práctica en todos los casos, estaremos ante un lex en los términos anteriores. Perfecto, ahí tenemos la diferencia entre ius y lex. Ius, derecho, se refiere a una libertad para hacer o no hacer, mientras que en tanto lex o ley es una obligación para hacer o no hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué entiende Hobbes por derecho? Una libertad para hacer u omitir. Y ley es algo que determina u obliga a hacer u omitir. Derecho, entonces, va de la mano con la palabra libertad, ¿sí? Vamos a subrayar acá. Y ley va de la mano con la palabra obligación, ¿sí? Un derecho da una libertad, mientras que una ley determina una obligación, ¿sí? Entonces, dada esa definición de derecho como libertad de hacer o no hacer, ¿existe derecho en el estado de naturaleza? Sí, debido a que Perfecto, nada me perfecto. determina o obliga a hacer algo en ese estado. Perfecto, muy bien, Javier. Exactamente. Dada la definición de derecho, como lo entiende Hobbes, existiría derecho en estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque un derecho es una libertad para hacer o no hacer. Y como tenemos que en estado de naturaleza no hay ley, es decir, no hay ninguna obligación, ni instituciones, ni cárcel, ni soberano, se sigue que en el estado de naturaleza hay derecho a absolutamente todo. ¿Sí? Porque no hay leyes ni castigo. Como no hay ley, no hay ninguna obligación. Como no hay ninguna obligación, solamente hay libertad para hacer o no hacer. Por tanto, en el estado de naturaleza es el estado en donde más derecho hay, en los términos de Hobbes. ¿Sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo con Hobbes de que en un estado de naturaleza eh, habrían derechos? Sí, debido a que normalmente igual mi pensamiento encuentro que coincide bastante con él por el ¿Ya? hecho de que cada persona tiene lo que es moralmente correcto. Quizás para mí la persona que tengo al lado no piensa lo mismo que es bueno o malo respecto a mí. Claro, Además claro. de que, como decía, sobre todo el derecho y el ejemplo del aborto es como el más claro en este caso. Claro. Entonces, sí coincidiría. Perfecto, claro. O sea, en estado de naturaleza, como no hay ley, teníamos que la ley se refiere siempre a una obligación. En estado de naturaleza, habría derecho a todo, porque somos libres de hacer o dejar de hacer lo que nosotros queramos. Entonces, en el estado de naturaleza de Hobbes, la respuesta sería objetivamente sí, existe derecho en estado de naturaleza, y de hecho es el estado en donde más derechos existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un derecho es una libertad para hacer o no hacer. En estado de naturaleza, como yo puedo hacer absolutamente lo que quiera, tengo derecho a todo. ¿Sí? Acá en el capítulo 14 del Leviatán, Hobbes dice lo siguiente, necesito a alguien que me ayude acá a leer. Francisca Manríquez, Lucas Godoy, ¿está Lucas Godoy? Lucas Godoy, Lucas Godoy, Lucas Godoy, Constanza Tripainao. Sí, Sí, ¿me puede ayudar a leer acá, por favor? todo. Sí. Bien.
El derecho es la naturaleza. Lo que escritores llaman comúnmente jus naturale es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Perfecto. Teníamos entonces que en estado de naturaleza no existe ley, ni instituciones, ni castigo, ni soberano. Por tanto, existe derecho de hacer o no hacer. Ahora, Hobbes parte del presupuesto de que lo que más queremos hacer nosotros como humanos es mantenernos vivos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene temor a una muerte violenta. Cada uno de nosotros va a tender a buscar comida o a defenderse si es que alguien lo amenaza. Entonces, en estado de naturaleza, como tenemos derecho a prácticamente todo, ¿sí? Se sigue de que cada uno puede hacer lo que crea necesario para su supervivencia, ¿sí? A eso es lo que se refiere el concepto de derecho natural o ius naturale, ¿ya? Volvamos acá a los conceptos que ustedes tenían que aprender. Tenemos acá el concepto de derecho natural. Y era entonces el derecho natural para Hobbes, el derecho que cada uno tiene en estado de naturaleza a defender su vida por los medios que estime convenientes. Y sigue Hobbes, lo voy a leer yo, la condición del hombre, tal como se ha manifestado en el capítulo precedente, sobre el estado de naturaleza y de guerra, es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón. ¿Sí? Como decía la compañera, ¿no? Si yo encuentro que algo es bueno para mí, lo voy a hacer. ¿Sí? Cada uno está gobernado por su propia razón, porque no existe gobierno. Cuando no existe gobierno, cada uno está gobernado por su propia razón, por sus propias ideas, no existiendo nada de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de instrumento para proteger su vida. Entonces, en estado de naturaleza, cada uno puede hacer uso de cualquier cosa que estime conveniente para proteger su vida contra sus enemigos. Y dice Hobbes, esto es importante, de aquí se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. ¿Sí? Es decir, si yo estimo conveniente para mi supervivencia, que tengo que matar a todos mis vecinos y robarles, tengo derecho a hacerlo. ¿Sí? Dice Hobbes de nuevo, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Si yo estimo que lo conveniente para mí, para conservar mi vida, es matar gente, puedo hacerlo, tengo el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque en estado de naturaleza no existe ninguna ley, no existe ninguna obligación para hacer o no hacer. ¿Sí? Solamente existe derecho, es decir, una libertad para hacer u omitir. Y por consiguiente, dice Hobbes, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie. ¿Sí? Entonces tenemos que en el estado de naturaleza, que es un estado de guerra, como no existe ley, ¿sí? Todo es libertad para hacer o no hacer. Y esa precisamente es la definición de derecho. Por tanto, en el estado de naturaleza, como cada cual puede juzgar lo necesario para seguir con vida, se sigue que existe derecho a todas las cosas. ¿Por qué? Porque en estado de naturaleza yo puedo hacer prácticamente lo que me venga en gana. Y como la libertad de hacer o no hacer es la definición de derecho, se sigue que en estado de naturaleza hay derecho a todas las cosas. Tenemos acá un resumen hasta lo que hemos visto hoy. Derecho, entonces, a ver, vamos a pedirle a alguien que lea. Aline Veloso. ¿Está Aline Veloso? Sí, ¿Sí? ¿Puede leer bien fuerte? sí. Lea. Derecho. La libertad de hacer o no hacer. Dado que en estado de naturaleza no hay leyes ni soberanos, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Libertad de hacer o no hacer lo que quieran. Hombres. Tienen el instinto de sobrevivir o el temor a morir. Por tanto, cada uno hará lo que crea necesario para su supervivencia. Derecho natural es el derecho, libertad, de ser lo que cada uno considere necesario para sobrevivir. Como cada uno juzga por sí mismo lo que le es necesario para sobrevivir, si alguien considera que debe matar a otro para sobrevivir, tiene ese derecho.
Se sigue que cada uno tiene un potencial derecho a todo en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza, el choque a derecho a todo en el estado de naturaleza choca el derecho a todo de cada individuo con el derecho que tienen los demás. Perfecto, se escuchó como un poco bajo lo último, así que lo voy a repetir. En estado de naturaleza choca el derecho a todo de cada individuo con el derecho a todo de los demás. Tendríamos que en estado de naturaleza todas las personas tienen derecho a hacer todo. Todos tienen derecho a todo. Ahora, imagínense ustedes si todos tuvieran derecho a todo. Ahora mismo, digamos. ¿Qué es lo que pasaría? Todos tuvieran derecho a todo, ¿qué es lo que pasaría? Un ¿Qué estado podría de dar una... naturaleza. ¿Qué? Isidora, de nuevo. Un estado de naturaleza. Claro, perfecto. Ahora, en términos de conflicto o de paz, si todos tuvieran derecho a todo, ¿habría conflicto o habría paz? ¿Creen ustedes? Habría conflicto, ya ¿Por qué que se razón? interpondría mi derecho y lo que yo necesite para sobrevivir quizás con la persona al lado. Claro. Porque quizás yo para sobrevivir necesito hacerle daño a la persona al lado, Mm, pero esa persona no quiere que le haga daño y quizás me lo haga claro, de vuelta. Además de claro. que en este concepto, quizás en la actualidad, una Ujú, persona X me podría tomar como una persona individualista y que solo velo por mí misma, pero que quizás claro, en un tiempo antes era lo que estaba correcto y lo que yo podría hacer. Pero hoy, debido al que hay un sistema al que me rige, es que no se puede lograr. Y que ese claro, también sistema, como también me restringe a cosas, también claro. intenta conservar la paz en otra, como lo que pasaría si todo ese sistema se rigiera ahora, el Mm, estado de naturaleza. claro, claro, perfecto. De hecho, una de las funciones principales del Estado, para Hobbes, del Estado civil, digamos, del Estado en que vivimos ahora, es restringir los derechos para que todos no tengan derecho a todo y así no exista conflicto. ¿Sí? Porque al parecer, en estado de naturaleza, cuando todos tienen derecho a absolutamente todo, se nos da un conflicto brutal, se nos da la guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces, una de las funciones del Estado, para Hobbes, del Estado moderno, va a ser limitar el derecho natural, ¿sí? Para acabar con la guerra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese resumen hasta hoy y tenemos también acá un par de preguntas, si me podrían responder. ¿Por qué para Hobbes en el estado de naturaleza cada hombre tiene derecho a todo? ¿Por qué en estado de naturaleza cada individuo tiene derecho a todo? Porque cada uno tiene la libertad de realizar lo que tenga o considere correcto o necesario para sobrevivir. Perfecto, claro. Y precisamente como la libertad de hacer lo que uno quiera, en la definición de derecho se sigue de que cada uno tiene derecho a cualquier cosa. ¿Sí? Porque derecho, recordémoslo, la definición de derecho para Hobbes es la libertad de hacer o no hacer, de hacer u omitir, dice Hobbes. Segunda pregunta acá. ¿Por qué para Hobbes en estado de naturaleza los hombres tienen derecho incluso de hacer lo que quieran en el cuerpo de los demás? Debido como a la pregunta anterior, si Ujú. yo lo considero necesario para mi bienestar y mi salud, Claro. podría hacerlo, ya que me estoy Perfecto, rigiendo por mí. perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué piensan ustedes de Hobbes? En estado de naturaleza tendríamos derecho sobre el cuerpo de los demás, incluso. Si considero yo necesario cortarle una pierna al vecino y comérmela yo, ¿tendría yo el derecho de hacerlo? ¿O están en desacuerdo ustedes con eso? En eso estaría como desacuerdo y no Ya, desacuerdo debido a que comparto varios puntos con la teoría sobre todo de lo ya, que si yo lo considero necesario y la otra persona no, eso va en cada uno. Pero el hecho de que sea el cuerpo de regir en los demás no lo considero apto por el hecho mismo de que ya, primero no es parte mío, ya. O no es sea, no, como no lo harías tú. no, entonces, Perfecto. pero también eso mismo me dice que no es un derecho, nadie me está obligando tampoco a Claro, elegir sobre el cuerpo de los claro, demás, entonces es claro. como una disputa en En el ese sentido pensamiento. tendrías tú la libertad para omitir, para no Sí. hacer. Ujú. Perfecto. Jade, ayúdame a leer la cita que viene. Tú Sí, misma, por favor. es Yo creo que cierto que depende de la ocasión, profe. también. Vamos ya, a ver, teníamos otro comentario de Tomás Torres. Que, que yo creo que depende de la ocasión y del punto de Ya, vista que tenga cada persona. desarrolle. Desarrolle un poco la idea. Es que a varias personas dañar a otra persona le puede parecer correcto, pero
depende de la ocasión de si es necesario también como para sobrevivir o no. Ya. Puede cambiar todo el punto de vista. Claro, o sea, yo sé más o menos a lo que se refiere el compañero. Por ejemplo, lo que hicieron los uruguayos. Ustedes saben que en los años 70, creo, un equipo de fútbol uruguayo se estrelló en la cordillera chilena, ¿no? Así quedó el avión, ¿sí? Y los tipos Canibalismo. claro, y los tipos sobrevivieron comiéndose a los muertos, ¿no? Claro, entonces hay ocasiones en donde al parecer todo está permitido para sobrevivir. Eso es lo que Hobbes llamaría derecho natural. Tengo el derecho natural a mantenerme vivo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los tipos que se comieron a sus compañeros fueron muy juzgados por la prensa y por la iglesia, ¿no? Por el asunto del canibalismo. Hobbes, en este caso, diría, los tipos tenían todo el derecho natural a mantenerse con vida. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver por qué eso no sería tan terrible en el caso de Hobbes. Jade, ahora sí, ayúdame a leer la cita. Ya. Es cierto que fuera de la sociedad civil cada individuo tiene una libertad completa, pero no puede gozar de ella. Paradójicamente, según Hobbes, solo con la propiedad de libertad recortada se puede disfrutar del máximo grado de libertad posible. Perfecto. Entonces tenemos nosotros que en estado de naturaleza, para Hobbes, hay una libertad completa. Es decir, hay un derecho a hacer lo que yo quiera, digamos, a hacer o omitir lo que yo quiera. A eso se refiere con libertad completa. Pero, paradójicamente, en el estado de naturaleza, el hombre no puede gozar de su libertad, precisamente porque el resto de hombres, de individuos, son igual de libres que él. Piensen ustedes que en este mismo momento termináramos nosotros con las leyes, que no hubiera ley, que no hubiera policía, ni ninguna cosa. ¿Se sentirían ustedes libres de salir a la calle? Si no hubiesen reglas, ¿por qué no, Tomás? Porque se desataría el caos. Claro. Se sentirían menos libres al no haber leyes. Eso es lo que Así acá, es. perfecto, eso es lo que acá el autor denomina como paradójico. Porque nosotros Ah, volvamos, ¿sí? ¿Alguien tiene un comentario? además que, o sea, si yo salgo en ese momento de que queda, o sea, explota todo, ¿Ya? me estaría solo exponiendo a que me pase más algo que Claro, lo que me podría pasar dentro, porque ya, tipo, tendría todo preparado dentro de mi casa, en vez de que claro. afuera, que estoy en un lugar libre, Mm, cualquiera puede venir y me puede pegar por claro, cualquier lado. claro. Cada cual tendría derecho a hacer lo que quisiera contigo, digamos, y tus cosas. Ya, pero si vivís solamente en tu casa, en cualquier momento se te acaban los recursos, tenés que salir sí o sí. Claro. O también podrían invadir tu casa, ¿no? Sí, pues Imagínense, cualquiera se podría meter. imagínense un turbazo, por ejemplo, en una casa. Recordemos entonces que derecho es la libertad para hacer o omitir, mientras que la ley determina u obliga. Entonces lo que el autor acá le parecía paradójico, Hobbes, es que paradójicamente somos más libres con obligaciones. Para disfrutar de nuestra libertad tenemos que tener la ley que nos obligue o que nos restrinja derechos, digamos. De nuevo, es cierto que fuera de la sociedad civil, cada individuo tiene una libertad completa, es decir, tiene derecho a todo, pero no puede usar de ella, porque los demás tienen la misma libertad completa. Paradójicamente, según Hobbes, solo con la propia libertad recortada se puede disfrutar del máximo grado de libertad posible. Es decir, la libertad solamente se puede disfrutar cuando la libertad no es completa. Es decir, la libertad no se puede disfrutar sino cuando la libertad es recortada. ¿Sí? O lo que quiere decir lo mismo, que la libertad solo se puede disfrutar cuando nosotros no tenemos derecho a todo. ¿Sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Con esta cita que leímos acá. Sí, ¿Sí? ¿Alguien dijo sí por ahí? ¿Quién habló? yo. ¿Sabes? ¿Por qué razón sí? Sí. Un poquito más Debido fuerte. a que también por el hecho de lo que considero como el estado de naturaleza lo bueno para mí, también ¿Mm? esa libertad restringida me ayuda y me respalda el hecho de que la otra persona no va a tener libertad sobre mí. Claro. También no va a poder decidir lo que sea apto también para mí o no, debido a lo Ujú. que él se rija moralmente. Claro. Entonces, sí se necesita a veces una libertad recortada para yo poder disfrutar la mía, como la persona al lado puede disfrutar la suya. Perfecto. Exactamente eso, Javi.
eh, solamente podríamos disfrutar de la libertad cuando no tenemos derecho a todo. ¿Sí? Lo vamos a escribir acá. A ver dónde escribo esto. Por acá como el resumen. No, lo vamos a escribir después. Pero bueno, quédense con esa frase, ¿no? Solamente podemos disfrutar de la libertad cuando no tenemos derecho a todo. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, para Hobbes, un tipo que roba, por ejemplo, o un tipo que mata en la sociedad civil, sería un tipo que todavía está en estado de naturaleza. Todavía está tratando de tener un derecho que ya no tiene. Está tratando de tener un derecho natural que ya no tiene. ¿Sí? Vamos entonces, son las 9:18. Todavía nos quedan algunos conceptos. ¿Sí? No nos queda harto en realidad, pero les recuerdo que tenemos otra clase. No sé si alcanzaremos a hacer todo esto, yo preferiría dejarlo para la otra clase y ahora hacer algunos resúmenes, ¿sí? O algunos comentarios. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy, o los conceptos de hoy? Interesante, aburrido, fome. Bastante interesante y aburrido debido a que, Ujú. a mi parecer, tiene Ya, bastante relación con toda, como entre comillas, la disputa social que está desde octubre más o menos, ya, de años anteriores, hasta lo que es hoy en día, ya. básicamente también por lo que se rige en mi familia. Perfecto. Debido a todo el contexto estallido social, ayuda Ya, bastante a lo que se puede interpretar hoy en día. También me ayuda a entender mucho la opinión de otras personas, como también poder ayudarme a implementar mejor la mía. perfecto. Oye, Javier, y si yo te preguntara, así como específicamente, de Hobbes, ¿cuál cosa relacionas tú de Hobbes con el estallido social, por ejemplo? Debido a lo que los derechos, sobre todo Ya, los derechos, en lo ya, que yo encuentro que más tiene relación, a lo que yo encuentro que está bueno. Por ya, ejemplo, en mi caso, eh, yo encontraba necesario un estallido social debido a mi ideología política moral. ya. Yo encuentro que quizá en todo el tema de institución Mm. política y quizás de, por ejemplo, lo que más hay en controversia en mi familia de carabineros es por el hecho de que está mal. Pero, por ejemplo, tengo a mi mamá, que ella fue esposa de, vivió lo mal que se pasa también. Entonces, su ideología, lo que ella está bueno y lo que necesitó en ese momento para su bienestar, es Pero distinto a sí, lo que yo necesito hoy en día. perfecto. Pero sí el concepto preciso de Hobbes que tú ves en la realidad política actual. ¿Qué concepto de Hobbes podríamos aplicar nosotros ahora? El derecho a la naturaleza, El entre derecho otros. natural. Sí, el derecho ¿Ya? natural. Perfecto. Profe, y en la dictadura antes, ¿cómo hubiera sido? Porque también nos reprimían harto ahí en ese sentido. ¿Ya? ¿Cómo hubiera sido qué cosa? No entendí O la sea, pregunta. la visión en ese momento. ¿Ya? Porque tampoco era, o sea, era mucho más cuático que en ese entonces. ¿Ya? Pero no entiendo la pregunta. ¿Cuál sería la relación con Hobbes que ven ustedes ahí? Sí, ¿Ya? No entendí, Tomás. ¿Cuál fue la pregunta? No entendí. Pero bueno, nosotros vamos a tocar esos temas, pero recordemos que Hobbes es un autor del siglo XVII y que el golpe y nuestra realidad contemporánea tienen que ver más con conceptos que aparecieron ya en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos a autores del siglo XIX y otros también del siglo XVII y XVIII, vamos a entrar a esos problemas, digamos, del Chile más contemporáneo a partir de la filosofía política. Cuando estudiemos a Marx, por ejemplo, Marx contra los liberales o los liberales contra Marx, ahí yo creo que vamos a poder entender bien el golpe, el fenómeno del golpe, que lo vamos a trabajar acá desde la filosofía política también, digamos. Yo les puedo explicar la, la ideología, digamos, la filosofía detrás del golpe. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Ahora yo les traigo unas preguntas acá. Déjenme ver si las encuentro. Esto yo creo que lo dejamos para la próxima. ¿Existe en Chile o en zonas de Chile un estado de naturaleza? Pregunta acá. ¿Existe en Chile o en zonas de Chile un estado de naturaleza? Recordemos que un estado de naturaleza es un estado en donde no hay leyes ni soberanos, digamos. No, a mi parecer no, porque tenemos un sistema y un gobierno los que nos rigen.
lo que está bien, lo que está mal, lo que puedo hacer y Perfecto. lo que no. Oye, ¿y el Estado puede decidir eso en todas las zonas de Chile? ¿En absolutamente todas las zonas de Chile? ¿O hay No, zonas de Chile en donde el Estado no llega? yo creo que deben haber zonas rurales en donde tengan esa libertad de no ¿Mm? regirse por ninguna ley. ¿Ya? En el caso de la Araucanía, por ejemplo. No, en el caso de la Araucanía no hay un estado de naturaleza en sí, porque aunque no se rijan como al 100% con las leyes del estado, aún así ellos mismos tienen sus propias leyes, sus propios como ¿Mm? sus propios jefes, por decirlo así, y el estado de naturaleza se basa en que no hay ninguna ley, ningún gobierno, ningún estado. Pero a Perfecto. pesar de que no se rijan solamente por el gobierno de Chile, por decirlo así, tienen sus ¿Mm? propias leyes. Perfecto. Oye, ahora claro, nosotros podemos pensar que hay un grupo uno que tiene sus propias leyes, y tenemos que hay un grupo 2 que tiene sus propias leyes. Entre grupo uno y grupo 2 no hay una ley a la que los dos obedezcan. ¿No es eso estar en estado de guerra o en estado de naturaleza? Pero en vez de individuos con grupos. Hobbes llega a decir, por ejemplo, que si hay dos reinos, ¿sí?, en donde en cada uno de los reinos manda un rey, pero no hay un tercer rey que mande sobre el rey 1 y el rey 2, significa que esos dos reinos están en estado de guerra también, porque no hay ningún poder capaz de controlarlos a los dos. ¿Sí? Es decir, para que grupo uno y grupo 2 no estén en estado de guerra, tendría que haber un poder que mande sobre uno y 2. Si es que no hay un poder entre uno y 2, habría estado de guerra. ¿Sí? Habría un estado de guerra entre, qué sé yo, algunos mapuches de la Araucanía y el Estado de Chile. Sí, incluso encuentro que existe, incluso hoy en ¿Mm? día. ¿Por qué razón? Debido a como también que se regían diferentes cosas y que uno también igual intenta tomar poder sobre el otro, imponer sobre el otro. Y donde no hay Perfecto. ninguno que rija a ambos, entonces uno encuentra que está mal el otro y el otro encuentra que está mal el lado Mm, contrario. Entonces perfecto. podría formarse también un estado de guerra en eso. Para, Me queda clara su opinión. ¿Alguna otra opinión? ¿Existe en Chile, en zonas de Chile, un estado de naturaleza y por tanto un estado de guerra? Sí, ¿Ya? ¿Por qué razón? por el ejemplo que usted da, que hay discrepancia entre dos grupos que no, no siguen las mismas normas. Claro, no reconocen un poder común. ¿Sí? Perfecto. ¿Algún otro comentario sobre ese tema? ¿Creen ustedes que hay un estado de naturaleza o un estado de guerra en zonas de Chile, según Hobbes? Perfecto, quedan 5 minutos. Entonces, lo que seguía acá de la presentación, creo que lo vamos a dejar para la próxima clase, que si no me equivoco es el jueves. ¿Sí? Entonces venía el concepto de ley natural. Dijimos nosotros que para Hobbes no había leyes en estado de naturaleza, pero el tipo va a dar una definición más o menos eh, extraña de ley y va a decir que sí va a haber una ley de la naturaleza, pero no va a ser lo que ustedes creen, digamos. No va a ser una obligación. ¿Sí? Nos quedaría este concepto de ley natural y leyes naturales. ¿Sí? Y algunas situaciones que se dan de la ley natural. Bueno, teníamos ahí esa pregunta y teníamos acá el resumen general. Quedan 4 minutos, denme algunos comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué cosas se les hizo difícil? ¿Qué cosas se les hizo fácil? ¿Algunos comentarios? Yo voy a pasar la lista por mientras. Vamos a sacar acá unos pantallazos porque no me funciona la opción para pasar lista. ¿Algunos comentarios sobre la clase? ¿Les gustó la discusión? ¿No les gustó la discusión? ¿Les interesa o no les interesa? ¿Los encontraron aburridos? Estuvo buena, profe, interesante. ¿Ya? ¿Qué cosa encontró usted bueno y qué cosa encontró usted interesante? Lo de los derechos, Ya, lo de los derechos, perfecto. sobre el tema del Hobbes. Ya, sí, estamos viendo Hobbes. De hecho, tú te llamas igual que Hobbes, Thomas. ¿No te Sí, pusieron Thomas por Thomas Hobbes?
por casualidad? No. Ya, Mi perfecto. papá que sea tonta y me pone la H en el nombre, profe. Ya. Pero bueno, quedaste igual que Hoff, ¿no? Ahí, el Thomas. ¿Algún otro comentario? Sí, Thomas como el compañero. ¿Algún otro comentario? ¿Algún tema que les interesó? ¿O algo que Pero les se pareció pronuncia como difícil? con Z. Thomas, claro, como con Z española. Eh, ¿Se le hizo fácil, se le hizo difícil el asunto? ¿Qué es lo más difícil de esto o no es tan difícil? No es tan difícil, encuentro yo. Solamente comprender el pensamiento de Hobbes. ¿Ya? ¿Cómo no le escuché bien si lo encontraba fácil o difícil? No lo encontré difícil. Solamente Ah, creo que hay que perfecto. comprender la forma de pensar de Hobbes. Sí, sí. Eso es algo que siempre hay que hacer en filosofía, digamos, fíjense bien en las definiciones de conceptos. Hobbes define derecho y ley de cierta forma, define estado de naturaleza de cierta forma, define estado de guerra de cierta forma, digamos. Entonces esas cosas hay que tenerlas bien claras, digamos, las definiciones. En filosofía las definiciones son lo más importante, ¿sí? Porque trabajamos con ideas, ¿sí? No trabajamos con experimentos ni ninguna cosa de ese tipo. Entonces, como trabajamos con ideas y relaciones entre ideas, las ideas en filosofía son lo más importante. Por tanto, ojo con las definiciones, ¿ya? Tanto acá como en el plan común, ¿sí? Ahora el plan común, yo estoy trabajando con el texto del estudiante, digamos, como mucho más simplón, digamos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Estuvo bueno y se entendió súper bien y fácil. Ya, perfecto. Interesante. Perfecto, quedamos solo minutos. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué encuentran más interesante, esto o lo que estamos viendo en plan común? Así muy en general, como para saber. Ustedes están en tercero también. Tenemos plan común, creo que después con los de la... ¿Qué opinión tienen con respecto al plan común? Ya, perfecto. Llegamos entonces a las 9:30 y nos despedimos. Este video va a ser descargado y subido al canal del electivo. ¿Ya? Entonces suscríbanse al canal del electivo. Ya no voy a subir los videos en mi propio canal. De hecho, el que estaba en mi propio canal lo voy a pasar también al canal del electivo. Eso fue así porque antes no existía el mail del electivo. Entonces van a estar ahí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Nos veríamos el jueves en clase. Vamos a revisar ahí el plan de trabajo y los conceptos que faltaban. Les recuerdo también que los jueves tienen hora de hacer preguntas, ¿ya? Entonces no dejen las preguntas para última hora, porque tienen una hora entera para hacer preguntas por mí los días jueves en la tarde, ¿ya? Entonces nos despedimos. Que estén muy bien. Se pueden retirar. Chao, profe. Chao, profe. Profe, Chao, Chao, estén profe. bien. Ah, profe. chao. Ah, y lleguen temprano. Chao, profe. Chao.